Protagonistas, la entrevista de Oliva Noticias. Una vez más, muchísimas gracias y bienvenidos a quienes nos ven y nos escuchan en la multiplataforma de Oliva Noticias. El día de hoy con un invitado de lujo, de verdad, y a quien nos va a transferir sus conocimientos sobre el cine y en lo particular sobre la técnica stop motion, conocida así. Seguramente usted la ha podido apreciar en películas muy recientes como Pinocho, es una referencia obligada y la más cercana que tenemos. Quiero iniciar agradeciendo a la Escuela de Artes de Película Luis Buñuel, aquí en la capital veracruzana, por ofrecernos sus instalaciones y poder hacer esta interesante entrevista. Está con nosotros el maestro Luis Telles. Muchísimas gracias, maestro. Guillermo, mucho gusto, muchas gracias a ti. Gracias de verdad por su tiempo. Quien nos acompaña el día de hoy, créamelo, es toda una figura en el mundo de la animación a nivel nacional, a nivel internacional. Ha participado y además ganó un Ariel, si mal no recuerdo, también por algunas cortometrajes y películas, y además su primera película, Insomnia, que está trabajando actualmente en ella. Sí, es correcto. ¿En qué porcentaje de avance lleva? Bueno, más o menos la mitad. Son procesos largos. Claro, nada sencillos. No, nada sencillo. Stop motion, cuando escuchamos esta palabra, hay una definición de stop motion, es animación de cuadro por cuadro. ¿Cómo podemos definirla, maestro? Bueno, es un poco extraña la definición, como bien dices, porque stop motion es una especie de oxímoron, ¿no? O sea, movimiento detenido, no es una especie de paradoja, pero a lo que se refiere es a la ilusión de movimiento, como lo es todo el cine, como es la animación en general, pero se refiere en este caso a objetos tridimensionales, ¿no? Que existen en la realidad, y toda esta manipulación cuadro por cuadro, ahora con cámaras digitales, ¿no? En su momento fue con cámaras de 35 milímetros, y bueno, de lo que se trata es de crear vida a muñecos y bueno, y transmitir esas emociones al espectador. Director, ¿por qué sigue gustando película con esta técnica de animación cuando ya hay computadoras y hay otras herramientas para hacer animación? Porque esto es irse a lo primitivo, a lo primero, ¿no? Empezar a darle vida a objetos no animados, objetos simples, objetos fríos, que además generan y causan sensaciones en el espectador. Pero ¿por qué sigue gustando cine con esa técnica? Pues yo creo que porque es la realidad, ¿no? Tiene que ver con pues con todas las artes, ¿no? Es como si de pronto pensáramos que la escultura ya no tiene sentido, ¿no? La escultura frente a lo digital, pues bueno, sigue siendo una de las de las grandes artes, ¿no? Igual que la arquitectura, ¿no? Y el stop motion reúne estas artes, ¿no? Reúne la fotografía, la escultura, la pintura, la fotografía, como bien decía. Entonces, bueno, es una mezcla que a mí me parece de las más ricas, ¿no? Dentro de todas las técnicas de animación, ¿no? Bueno, porque está el 2D, pero todavía no tiene tantas disciplinas incorporadas. Y la animación 3D, a mí me encanta todo el tipo de animación, pero creo que hay ese cierto encanto que tiene que ver incluso con la niñez, ¿no? Con el contacto con los muñecos, con los juguetes, la fascinación con las texturas, ¿no? O sea, qué mejor render que la realidad misma, para cuando se buscan texturas, ¿no? y demás cosas, sombras, ¿no? que existen en la realidad. Entonces, bueno, creo que hay una fascinación que nos hace que sea muy cercano, ¿no? O sea, todos hemos jugado con muñecos y cuando vemos estos muñecos, pues sentimos que nosotros tal vez pudimos haber jugado con ellos. Entonces, y por otro lado, creo que tiene en mi caso, pues es algo muy personal. Yo soy amante de la animación en general, pero si yo llego a un estudio lleno de computadoras, no me gusta, me aburro, ¿sabes? Nada más de imaginarme ese escenario me da pereza. En cambio, si llego a un escenario, a un set con personajes, con maquetas, con luces, siento que es cine, ¿no? Y me gusta enfrentarme al muñeco y saber que con mis manos estoy logrando que un espectador pueda llorar posteriormente. Director, a ver si me voy entendiendo en este planteamiento. Si la técnica stop motion es igual para quien la desarrolla, otros directores en
filmes mucho más grandes o cortometrajes incluso. ¿Por qué se dice en ocasiones que en México hay muy buen talento para desarrollar esta técnica? ¿O es que hay diferencias incluso de esta técnica en otras partes del mundo? Es decir, que no sea lo mismo hacer un cortometraje con la misma historia en México y con la misma historia hacerla en Asia, por ejemplo, y que salga algo diferente. Pues mira, yo creo que tiene que ver con la tradición plástica mexicana, ¿no? Con todo pues la pintura y la escultura, y que ahora, bueno, se vierte en esta técnica, pero quizás lo más importante es que la técnica, de alguna manera, para mover a los personajes, pues en muchos lugares del mundo es bastante solvente, pero la diferencia, me parece, con la animación stop motion mexicana son las historias. Que creo que, bueno, toda nuestra cultura, pues bueno, viene de muchos mitos, no solamente prehispánicos, coloniales, sino también cosas contemporáneas. Creo que es un país que, pues que tenemos muchas historias, y que los cortometrajes que llegan y que impactan en el mundo, pues son porque hacen estas conexiones, ¿no? De lo que nos pasa a los mexicanos de manera especial, pero que resuenan con otros países. Porque nuestra cinematografía de stop motion es muy breve. Quizás el primer gran proyecto que existió como de manera autoral o con material original, con una historia original, es El héroe, de Carlos Carrera, y que ganó la Palma de Oro en Cannes, ¿no? O sea, llegamos así como con biombo y platillo, pero hay otras cinematografías que llevan más de 100 años haciendo stop motion, ¿no? Entonces, pero creo que pese a esa brevedad, las historias, hay historias honestas y que están conectando con el público. Oiga, director, y algún joven que empieza en casa, que empieza de manera muy artesanal, rudimentaria incluso, o no tanto, ¿qué peso le da usted entonces a la historia y a la técnica que se va a utilizar para desarrollar esa historia? ¿Un 50 y 50? ¿O se vale dividirla en porcentajes? Tienes una muy buena historia, pero se te cayó al momento de producirla, la técnica no fue la adecuada. ¿Cómo lo divide usted? Si es que se puede dividir. Sí, bueno, antes que nada la historia es lo que, como decía Hitchcock, ¿no? Que había tres elementos, los tres elementos fundamentales para hacer cine. Era, en primer lugar, el guión, en segundo lugar el guión, y en tercero el guión, ¿no? Entonces, yo sí creo que en un predominio de las historias, pero bueno, cuando se conjuga todo, ¿no? Cuando hay un arte hermosísimo, fotografía, sets y demás, pues bueno, es cuando estamos hablando de una obra completa, ¿no? Y que trasciende por encima de las demás. Pero si yo pusiera algo así por encima, es el guión, las historias. Y por eso te comentaba, ¿no? que en México tenemos esa posibilidad, como muchos países de América Latina también, que no solamente en México, sino en toda América Latina, hay un movimiento muy importante de stop motion con historias hermosísimas y poderosas. Claro, y me imagino que eso sigue siendo vendible, rentable, para que la gente acuda al cine, si lo quieren hacer, o ahora en las plataformas de streaming, desde casa, y poder consumir ese tipo de contenidos. Sí, claro, eso es lo ideal. La verdad es que ha sido un camino largo, ¿no? en el cual se ha ido bregando con bastantes dificultades, porque no existe una industria. Apenas se está empezando a vislumbrar, hay una luz al final del túnel, y por ejemplo Pinocho pues ayuda mucho a que se sienta, más bien a que se sepa que no es una técnica de nicho. O sea, lo importante, otra vez, la técnica es hermosísima, le da sentido a los procesos, ¿no? Al disfrute cotidiano, pero al final la historia es lo que manda. Y de pronto, regresándome un poquito a la pregunta inicial, ¿no? del 3D y el stop motion, de pronto hay como cierto prejuicio al respecto del 3D, porque el 3D ha alcanzado cuotas muy altas de recuperación y el stop motion no tanto, pero ahora creo que con Pinocho se revierte esto, ¿no? Y nos damos cuenta de que lo importante no era la técnica, sino las historias. Y por otro lado, el tiempo también es muy similar. A mí mucha gente me dice, oye, ¿por qué no haces esto? 3D es más fácil y más rápido, y no es igual de caro o más el 3D, igual de lento, ¿no? Cuando se quiere hacer una historia que respete los procesos, ¿no? Y que cuide cada detalle. Claro. Director, y en cuanto a esta técnica, stop motion conocida así,
¿Cómo le ha ido con el talento? Usted ha estado frente a grupos, ha recorrido, seguramente ha escuchado a muchos jóvenes que quieren incursionar, porque la referencia más cercana que tenemos, y hasta muy cercana en México, que es Pinocho, pero ¿cómo pulsa ustedes ese talento? Y se lo pregunto, ¿les siguen impresionando algunos trabajos de jóvenes que vienen empujando fuerte? Sí, claro, ¿no? Viene una generación increíble, que por un lado vienen muy bien preparados, que tienen toda esta conjunción de conocimientos digitales, que ahora el stop motion es la conjunción de lo mejor de ambos mundos, lo digital y lo artesanal. Ahora utilizamos muchísimas pantallas verdes, mate paintings, borrado de soportes, entonces siempre ahí está presente lo digital. Ahora mi laboratorio, aunque yo trabajo con las manos, es la computadora, ¿no? Ahí hago todo. Entonces, y ahora los chicos vienen con toda esa formación, y por otro lado, a mí me tocó ser una generación donde aprendimos de manera muy autodidacta, con prueba y error, prueba y error, y eso es muy lindo, pero los procesos se alentan, ¿no? En cambio, al igual que las universidades, ¿no? Los procesos se aceleran. Y ahora, con todo este conocimiento de estos profesionales, ¿no? De esta generación, los chicos que llegan aprenden, pero así, ¿no? Y en 2-3 años se pueden convertir en animadores top, ¿no? De los mejores del mundo. Y ya ha habido casos de ese tipo, y aún seguimos siendo pocos. Entonces, una de las razones por las cuales estoy aquí, y que me gusta estar compartiendo con los chicos, es porque sé que vamos a enfrentar muy pronto grandes producciones, y que no va a haber manos suficientes para afrontarlas. Entonces, me gusta este contacto y encontrar talentos, perdón, y lo estoy haciendo. Yo creo que cada curso que empiezo, encuentro unos talentazos, ¿no? Que ya los quiero contratar. Oiga, director, y precisamente sobre ese tema, en Veracruz me comentaba que no es la primera vez que está aquí en el estado, aquí en Jalapa en particular. ¿Ha encontrado esos talentos? ¿Los ha visto? Sí, claro. ¿O los puede visualizar? Wow, estos trabajos, estos chavos, muy bien en Jalapa, ¿no? Claro que sí. Jalapa es un lugar a mí que me interesaba mucho desde hace tiempo, pues por lo mismo, por esta tradición plástica que existe, ¿no? Es un lugar en el que se respira cultura y arte, y los chicos son así, ¿no? Tienen facultades muy buenas para poder hacer stop motion, y ya tengo identificados a varios talentos, y en cuanto pueda yo me los voy a llevar. Muy bien. Director, muchísimas gracias de verdad por su tiempo. ¿Quiere usted comentar algo más a las cámaras de Oliva Noticias? Bueno, pues nada, que aquí estaré regresando para hacer más cursos, y pues nada, apoyar a los chicos, que es lo importante, ¿no? La continuidad de las nuevas generaciones. El director Luis Telles, muchísimas gracias de verdad por su tiempo y sus conocimientos, y esperando que haya servido de mucho a todo este talento jalapeño, a todo este talento de Veracruz, de México, que están muy interesados en estas nuevas técnicas de animación. Muchísimas gracias, director, que usted esté muy bien. Muchas gracias, Guillermo, un gustazo. Gracias, de verdad. Nosotros continuamos en la multiplataforma de Oliva Noticias. Protagonistas, la entrevista de Oliva Noticias.